Con vuestro permiso me quitaré la mascarilla, si no es difícil. Bueno, muchas gracias, una bendición, un privilegio de poder compartir con vosotros lo que el Señor pone en nuestros corazones y podemos expresar. En esta mañana quisiera tratar acerca de la santidad. Si hablamos de la santidad, probablemente, hablando de la santidad de Dios, posiblemente todos estamos de acuerdo. Posiblemente hablaríamos de Dios como el santo, el sublime. No hay ninguna duda, el santo es uno de sus nombres, la santidad es una de sus vestiduras, sus atributos y su forma de manifestarse. La pureza caracteriza la justicia en sí mismo y cómo nos trata a nosotros. Ahora, si tratamos acerca de la santidad en nosotros y cómo la vivimos en nuestro mundo, a lo mejor no tendríamos un acuerdo tan general. En primer lugar, es importante entender que la santidad no es la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de la expresión de nuestra vida de fe, la expresión de nuestra comunión con Dios en sus múltiples facetas, que encierra una cantidad importante de valores, pero también elementos culturales y aún las tradiciones en las que hemos crecido desde que nos hemos convertido. Eso es la espiritualidad. La forma en que oramos, el énfasis de nuestras palabras, si oramos sentados, si oramos de pie, si oramos de rodillas, con los ojos cerrados, abiertos. Esas son cuestiones de espiritualidad que probablemente tenemos mucha diferencia y muchos colores. Pero cuando hablamos de la santidad, hablamos de otra cosa. Pregunta: ¿es la santidad una de esas palabras que vamos a dejar buscando alguna palabra más contemporánea que de alguna manera sea más relevante al mundo en que vivimos? Creo que es muy difícil sustituir la palabra santidad. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de dos aspectos, hablando tanto de la santidad de Dios como la santidad de la persona humana, del creyente, del pueblo de Dios. En primer lugar, hablamos de Dios como santo en el sentido de separado. Dios no tiene nada en común con lo profano. Dios creó este mundo, el universo, con la palabra de su poder, como una expresión de su amor, de su creatividad, pero Dios no es parte de la creación. En un sentido, en la Epístola a los Hebreos, dice que el Señor era separado de los pecadores. Y dices, ¿qué quiere decir eso? Porque yo veo que Jesús comió con publicanos y pecadores, como mujeres pecadoras se acercaban a él y lo tocaban y él no se retraía. Pero es que cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de no tener en común, y en un sentido Jesús no tenía nada de pecador en él, y en ese sentido es separado de los pecadores. La separación la podemos ver muy clara, por ejemplo, cuando hablamos de los utensilios del templo, que en sí no es que fueran moralmente más santos o pecadores, simplemente eran unos utensilios o una unción santa o diferentes cosas, unos muebles santos que eran exclusivamente dedicados al uso del templo y la adoración a Dios. No es cuestión de moralidad. Entonces, en un sentido, la santidad es esa separación, esa dedicación. Pero en segundo lugar, por supuesto, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y la santidad de Dios también se caracteriza por la absoluta ausencia del mal. Dios es libre del mal, no hay nada de mal en Él. Dios no es influenciado por el mal. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie.
Dios es santo, es puro. Y eso se debería ver también en la vida del creyente. En la vida del creyente hay una santidad que es una dedicación. Cuando dice, por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Ese apartado es una separación, una dedicación. Y hay cosas en nuestras vidas, el domingo por la mañana. ¿Es que el domingo por la mañana es un día más santo que otros? No. Pero es un día que como creyentes separamos para el Señor. ¿Es que es pecado ir un domingo por la mañana al campo o a la playa o eso? O en la playa según qué entornos, ¿verdad? Pero el campo y eso no es cuestión de moralidad. Es cuestión de que como creyentes, para nosotros el primer día de la semana, recordamos cuando el Señor resucitó. Y es el deseo de dedicar ese tiempo para el Señor. Resguardar ese espacio para decir, Señor, esto es tuyo. De la misma manera, parte de nuestros recursos, parte de nuestro tiempo, parte de nuestro esfuerzo, nuestro servicio al Señor, tiene que ver con horas, con esfuerzo, con desgaste, con actividad y aún con cansancio, si me permites. Pero luego, claro, por otra parte, el creyente también debe crecer en santidad en el sentido de estar libre del mal, libre de las obras de la carne, libre de iras, contiendas, libre de inmoralidades, libre de orgullos, libre de contiendas, libre de diferentes cosas que ensucian nuestras vidas. Hemos de depurar, con la ayuda del Señor, ser santificados también en ese aspecto. Ahora, ¿cómo podemos vivir eso hoy en día? ¿Cómo podemos vivir la vida santa, una vida santa, la santidad? ¿Cómo se vive en nuestro tiempo? Realmente creyentes de diferentes generaciones y diferentes siglos han luchado con este tema de cómo esforzarse por una vida santa y a veces se han ido. En un principio tenemos aún en España ese movimiento, el priscilianismo, un movimiento en la parte noroeste de España, donde un hombre que aún fue nombrado obispo de Ávila, pero un hombre que predicaba sobre una dedicación a Dios, predicaba de las Escrituras. Es interesante notar que aún en esos siglos tempranos hablaba con toda claridad acerca de la deidad de Cristo, pero sin embargo entre sus convicciones estaba la división entre lo que es el pueblo cristiano y los perfectos. Y ahí tenemos una serie de... ¿Qué es lo que trataban de hacer? ¿Qué es lo que trataban de buscar? Movimientos místicos que planteaban un crecimiento espiritual hasta el punto donde el alma del creyente, según ellos, se unía con Dios. En la Edad Media y aún en principios al final de la Edad Media, vemos movimientos místicos que, por una parte, algunos lo que buscaban no era nada malo en un sentido, buscaban un crecimiento espiritual interior hasta el punto que tú amabas tanto a Dios que es como que estabas unido con Él en propósito, en buscarle, y el pecado no te afectaba de la misma manera. Otros cayeron en lo que se llama la fusión con la naturaleza divina, y por supuesto eso es una herejía. Después de la Reforma Protestante, ¿pensamos que eso no nos afectó? Pues no, igualmente. Hubieron movimientos anabaptistas, hubieron movimientos pietistas, y aún en 1777 Juan Wesley, una de las personas que sobresale porque Dios le usó poderosamente,
En 1777 publica un libro que dice una exposición clara de la perfección cristiana. Por la misma experiencia de Wesley, predicando entre el tiempo de la Iglesia anglicana, él mismo hubo un momento que sintió, él dice, una calidez en el corazón, que de alguna manera él se sintió que eso había hecho una obra en su vida. Y desde entonces, bueno, a raíz de Juan Wesley, el metodismo y luego algunas denominaciones pentecostales de santidad enseñan lo que llaman una segunda obra de gracia, lo que llaman la perfección cristiana, como si un creyente en un momento dado pudiese venir a una crisis parecida a lo que fue la conversión, pero a través de esa crisis, digamos, es como que el pecado original se quita y el corazón es consagrado a Dios, no que sea impecable, pero de alguna manera es un estado o una condición de que es perfección, está consagrado a Dios. Personalmente no soy de esa postura. Entiendo que la gracia de Dios obra en el corazón del creyente, pero que haya una segunda obra de gracia que haga esto, entiendo que no. La pregunta es, bueno, y hoy en día, ¿cómo vivimos la santidad? Aunque no pensemos en metodismo, en doctrinas wesleyanas o en pentecostalismo de santidad, igualmente tenemos entre nosotros tanto aquellos círculos donde la santidad ni se menciona, como otros círculos tan radicales en su mensaje que su esfuerzo es una confrontación perpetua, es una crisis continua, es una confrontación constante, una insatisfacción que a veces casi se puede convertir en una salvación por obras. De decir, no, es que si no perseveras, si no haces, si no buscas, es que no estás con el Señor. ¿Estás seguro? ¿Cómo vivimos la santidad? ¿Te lo has planteado? ¿Eres creyente en el Señor? ¿Cómo vives la santidad? Pues creo que hay algunas formas en que puedes pensar en la santidad. Algunos dirán, bueno, mientras no robes ni mientas, mientras no mates, pues ya está. Dices, si esa es tu postura, es que entendemos muy poco lo que es la santidad, como ese atributo de Dios que Dios pide de nosotros como su pueblo. Por otra parte, hay aquellos que piensan eso, como he dicho antes, que la santidad es el fruto último de mucho esfuerzo, de una constante confrontación con nuestro viejo hombre, un constante trabajo sobre nuestras imperfecciones. En ocasiones ese énfasis es un refresco en entornos donde se vive con cierta tibieza o relajación. Oyes a alguien que habla de la santidad, que denuncia el pecado y dices, es como que me gusta porque no lo oigo muy a menudo. Sin embargo, hay veces que esas voces nunca descansan y llega un momento que te cansa espiritualmente, que dices, bueno, es que no hay descanso. Es que tengo que estar constantemente mortificándome, flagelándome. Y dices, no, esa tampoco es la actitud que se desprende de la Escritura. Hay algunos que dicen, no, bueno, existe la santidad, pero no es algo que te debas preocupar, es algo natural, no sufras, no te angusties, simplemente vívelo y ya está, o sea, no pasa nada, vive como creyente. Esa actitud es posible que promueva unos lazos de amistad estupendos,
una convivencia enriquecedora, incluso iglesias donde a veces no se habla nada de la santidad, se relativiza un poco. Es cierto, a veces son capaces de contactar con el mundo. El problema es que a veces no son tan usados para discipular a las personas y hacerles crecer espiritualmente. Lo que yo quisiera tratar en esta mañana es la santidad como una necesidad en la que el creyente debe crecer. Ahora bien, es una lucha y es un caminar donde vamos a tener diferentes etapas que no siempre tienen que ser cronológicamente así, pueden cambiar, pero debemos estar de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Pero hermanos, en el camino de la santidad vamos a tener tiempos de paz, de paz, donde tú miras al Señor y dices, justificados pues por la fe, tengo paz con mi Dios. Y disfrutas de esa paz con el Señor. Hay otras veces que gozas de una victoria. Dice Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y como creyente, si pasas por un tiempo, sirves al Señor, te cansas por servirle en su reino, o te esfuerzas y vences un periodo, un momento o una tentación, disfrutas y dices, miras al cielo y dices, Señor, gracias por tu gracia y tu poder que me ha ayudado a vencer. Pero en el camino de la santidad también habrán momentos de angustia y de lucha, porque en el devenir de las circunstancias Dios mostrará que hay cosas dentro de ti que todavía tienen que trabajarse. Y puede que sea un trabajo duro, puede que sufras, puede que clames a Dios, Señor, como Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego habrá otro momento que Romanos 8.1, Romanos 7.25, más gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, porque yo con la mente sirvo a Dios. Y luego Romanos 8.1, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, tiempo de paz, tiempo de calma. Me gustaría leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos desde el 17 hasta el capítulo 4, versículo 5. Me gustan mucho estos versículos, porque si bien la santificación en nuestro Nuevo Testamento tiene 3 capítulos preciosos en la epístola a los Romanos, Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Son capítulos que también mencionaré después, pero son capítulos preciosos donde Pablo expone de una manera didáctica, como un discipulado previo a los creyentes en Roma. Pero Primera de Pedro es la santidad en el campo de batalla, la santidad vivida en el mundo. ¿Por qué? Porque Pedro está escribiendo a creyentes que están sufriendo injustamente por causa de su fe, por causa de creer en el Señor Jesucristo y de manifestarlo. Están siendo calumniados como malhechores. Algunos quizás están siendo privados de sus posesiones legítimas. Están siendo perseguidos, no hasta la sangre todavía, pero están sufriendo persecución. Y entonces, entre otras cosas, de no saber cómo vivir en ese mundo hostil e injusto, que no juega limpio, Satanás no juega limpio, y el mundo a veces tampoco. Pero ¿cómo vivir para el Señor y cómo vivir la santidad? Primera de Pedro 3:17, terminando el contexto anterior, Pedro dice una cosa quizás hasta sorprendente.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Hay algo de bueno en sufrir siendo calumniados injustamente? Seguimos leyendo, porque también Cristo padeció una sola vez. Aquí empezamos a ver la meta que Pedro pone delante de estos creyentes. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, intimando que esa persecución que estaban sufriendo en el plano físico y cotidiano estaba obrando en sus corazones, en su carácter espiritual. Sigo en el versículo 19, en el cual también fue el Señor Jesús y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Unos versículos difíciles de entender, por cierto, tanto por su léxico como por lo que expresan. Pero luego retoma Pedro el tema de lo que es la santidad y del cambio que debe haber en la vida del creyente. Y refiriendo a ese agua por la cual fue salvada Noé, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración, permitidme leer como dice en la versión 2020 ahora, un compromiso de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y volvemos, capítulo 4, versículo 1, a esa obra singular, una vez por todas del Señor Jesús como base de nuestro entendimiento para el cambio de vida del creyente. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, puedo traducir esto de varias formas, armaos, equipaos con el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que queda en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya es suficiente el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Permitidme que lea 3 versículos para recordar para luego en Romanos capítulo 7, versículo 24 hasta el capítulo 8 y versículo 1, donde vemos esas 2 facetas de la experiencia del creyente en la santificación, en la experiencia de la santidad. Romanos 7, 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 pasajes, Romanos, podríamos decir 6, 7 y 8, y este pasaje cortito de Primera de Pedro, que nos habla acerca de lo que es la santidad en la experiencia diaria. Me gustaría tratar 3 cosas acerca de la santidad brevemente. La primera,
el problema que vemos aquí en estos pasajes, el problema a la hora de vivir la santidad. En segundo lugar, si es que hay una solución. Y en tercer lugar, algunas pautas concretas. En primer lugar, realmente es un problema. En el capítulo 1 Pedro había recordado ese versículo de Levítico 19, cuando el Señor dice a su pueblo: sed santos como yo soy santo. ¿Acaso eso no es una imposibilidad? El Señor dice también, Pedro dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso no es fácil. No es fácil vivir en este mundo insensible a los deseos que nosotros tenemos y que el mundo provoca en nosotros. No es tan fácil. Dice el Señor: santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, mientras el mundo miente contra vosotros. Estos creyentes aún por hacer el bien estaban padeciendo. ¿Te imaginas eso? Pedro les dice, tenéis que vivir vidas ejemplares, ¿no? Vidas que el mundo no tenga reproche de vosotros. ¿No sería una tentación para el creyente decir: vale, pues yo trabajo bien, tengo una imagen ordenada de mi casa, pero ¿y qué de la santidad al Señor? ¿Y qué de mi vida con Dios? Porque cada vez que hablo del Señor, cada vez que me reúno con mis hermanos al amanecer, que era en este tiempo el domingo, cada vez que tomo de la cena del Señor, el mundo está diciendo que si soy caníbal, que si hay orgías raras ahí dentro porque dicen que se aman unos a otros. Eso era lo que el mundo decía de ellos. Voy a seguir con el mismo celo, separando ese tiempo para servir al Señor y buscando una pureza interior. Es una dificultad. Los creyentes eran vistos como malos agüeros, gente rara, que no frecuentaba los teatros, no frecuentaba las carreras de caballos, esas peleas de gladiadores donde la gente disfrutaba y sacaba su estrés. La vida cristiana tenía un estilo diferente, que no compartía eso. Tampoco los creyentes compartían una conducta indulgente hacia el sexo, hacia la bebida, hacia la mentira, hacia la codicia, hacia la delincuencia. Eso hacía que los creyentes fueran mal vistos y menospreciados. Qué difícil vivir la santidad en ese contexto. Pero el apóstol Pedro lo hace 2 veces. Lo que hace es poner al Señor Jesús en medio de ellos. Como dice versículo 18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, sufrió muerte física. Capítulo 4, Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Vosotros también, dice la versión 2020, preparaos, adoptad esa misma actitud. La versión 60 dice, armaos del mismo pensamiento. Pero el ejemplo es Cristo. Dejadme decir, la vida del Señor Jesucristo en un sentido fue consagrada hasta una medida que nosotros difícilmente podemos imitar. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías. Su razón de ser, de venir a este mundo, fue cumplir las promesas del Antiguo Testamento, vivir una vida santa y entregar su vida inocente por nosotros. Físicamente nuestra vida no es igual, pero de alguna manera debe ser nuestro ejemplo. No debe ser nuestro ejemplo o nuestra ilusión los ideales de este mundo, ideales de riquezas, ideales de placeres,
ideales de personas influyentes. Esos no son nuestros ideales. Jesús debe ser nuestra enseñanza, nuestro ejemplo y nuestra inspiración. Ese es el fundamento de la santidad del creyente. Queremos imitar a Cristo porque creemos que contra más cerca vivamos del ejemplo de Cristo, más felices vamos a ser. El mundo dice que eso es pájaro de mal agüero, aburrido, sosaina. No, ¿qué va? Vivir con el Señor es glorioso. Es glorioso. Jesucristo es nuestra enseñanza, nuestro ejemplo y nuestra inspiración. Es importante no rebajar el concepto de santidad, de la santidad de Dios. Cristo es realmente y no solamente religiosamente nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ideal. ¿Queremos ser santos? Meditemos en la persona de Cristo. Busquemos imitarle genuinamente. Es Pedro el que dice que andemos en sus pisadas. Y esa palabra, como lo expresé hace un tiempo cuando tocamos el pasaje, es como aquello de los puntitos que alguien sobreescribe para aprender caligrafía. Dios quiere que caminemos en las pisadas de nuestro Señor, no como una esclavitud. ¿Qué va? Es la mejor vida que podemos tener. La meditación en la cruz y resurrección de Cristo es una fuente de vida, de fuerzas, de inspiración para vivir para el Señor. Pero luego hay otra cosa interesante en este pasaje, y es que dice el apóstol Pedro, de repente menciona Noé, menciona el agua por el cual flota el arca y en un sentido ellos son salvados por agua, y dice, mira, el bautismo es algo parecido, pero aclara algo importante. Dice, no es porque el bautismo en sí, digamos, haga una obra de magia. Dice, el agua, el bajar a las aguas no te limpia las inmundicias de la carne. Pero esos conceptos, versión 60, es una aspiración de una buena conciencia delante de Dios. O como dice la versión 2020, en comprometerse ante Dios para tener una conciencia limpia o sana. Me parece que eso es muy importante acerca de la santidad. Se trata de una aspiración, de una decisión que tú tomaste y que diste un paso al frente cuando dijiste, yo no solamente creo en el Señor Jesús, sino que me bautizo como Él mandó. He conocido personas que decían que creían en el Señor, pero eso de bautizarse como que no. No, oye, y no vale lo que me hicieron cuando yo era un niño, mis padres católicos que me bautizaron y tal. ¿Tú creías en el Señor entonces? ¿Fue una expresión de fe? Entonces, no sé, bueno, también hay protestantes que son bautizados cuando son niños, entonces yo no me voy a rasgar las vestiduras, pero el bautismo, hasta siglos del cristianismo, fue una decisión de adultos, que creías en el Señor y como obediencia al Señor hacías ese acto público de expresar tu fe. Yo me bautizo porque creo en Jesucristo como mi Salvador. Y cuando me meto en el agua es que renuncio a mi vida pasada. Y cuando me levanto del agua me comprometo o aspiro a una conciencia sana o limpia. ¿Qué quiere decir? A vivir con integridad, a que las cosas que yo sé que están mal no las quiero hacer. De verdad me parece un concepto importante acerca de lo que es la santidad. Pero dejadme ir al tercer punto para hablar de pautas concretas. Dice el apóstol Pedro,
armaos del mismo pensamiento. Me he confundido con Pablo porque estaba pensando en él, cuando da la misma receta en esos pasajes preciosos que trata la santificación. Pablo igual, al principio parece que nos plantea un órdago. Dice, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Todos estaríamos de acuerdo con él, pero ¿podemos garantizar que no vamos a pecar nunca más? ¡Fua! ¡Qué difícil! Que no vamos a saltar, que no van a generarse en nosotros sentidos de orgullo, de vanidad, de contención, de lujuria, de cosas que Dios no quiere. ¡Qué difícil! Pero Pablo da la misma receta. Dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Vuelve a la cruz. Y luego dice, también vosotros, versículo 11 del capítulo 6, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Lo mismo, vuelven a la cruz para decir, mira, tienes que asumir ese pensamiento, que Cristo murió una sola vez por tus pecados, que Cristo murió, falleció, pero resucitó. Y de la misma manera, ese es el cambio que debe haber en el corazón del creyente. No significa una impecabilidad, pero hasta donde yo puedo entender con mi conciencia aquello que percibo que está mal, tengo una aspiración de una buena conciencia, tengo un compromiso cuando me bauticé, he dado un paso adelante de que lo he rechazado. Pues seamos consistentes, vivamos la santidad, para que no vivamos el resto que queda de nuestra vida en la carne. Dice el apóstol Pedro, basta ya, es suficiente lo que cuando no eras creyente vivías con el mundo. Dios lo que pide de ti en tu santidad es que no vivas de acuerdo a los deseos de los hombres que no conocen a Dios, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que una pauta, ármate de ese pensamiento. Segundo, vive la vida cristiana. Ocúpate, como diría Romanos capítulo 8, ocúpate en las cosas del Espíritu. ¿Por qué no te esfuerzas, saques tiempo como si fuese un voluntariado? Un par de horas a la semana, dedícalo para servir al Señor. ¿Dónde? Donde el Señor te mueva en el corazón. Si es llamar a alguien para, oye, ¿qué tal, cómo estás? Estoy orando por ti. Si es, yo qué sé, ofrendar, si es colaborar con otra cosa, pero ocúpate, vive la salvación. Y eso te guardará de muchos problemas, porque tu corazón y tu mente estarán ocupados de las cosas de Dios. Y en esa ocupación la tentación no tiene tanto espacio. Ahora, si estás sentado en casa con unas palomitas o unas patatas fritas y viendo la televisión, pues ahí sale de todo, ya lo sabes. Y en el ocio no faltarán las tentaciones. Es suficiente el tiempo pasado. Otra cuestión, pautas concretas para la vida santa. Fijaos que no se trata de andar flagelándose, ay Señor, líbrame de orgullo, líbrame de pensamientos raros. Fíjate que aquí lo que está hablando son lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, desenfreno, de disolución. Fíjate que son cosas que no necesitamos mucho discernimiento para saber que no tenemos que participar con ello. Entonces, ¿qué pasaba? Que los creyentes, Jesús no imponía una serie de normas, 1 de Corintios capítulo 10, como todo me es lícito, pues, no pasa nada, al final no pasa nada. Como dice Pablo, el ídolo no es nada. Y al final los creyentes se encontraban, como dice 1 de Corintios 10, participando de la mesa de los demonios. Y Pablo dice, no. Entonces, el mundo, esto es lo que busca.
Esto es lo que vemos en la televisión. Esto es lo que vemos en series que se ofrecen en la televisión. Entonces, ¿tú alrededor de quién vas a estar? Dice Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Buen versículo para pegar en la parte de arriba o la baja de la televisión. Cuídate, son cosas que ya sabemos. Yo entiendo que a veces ves una película de policías y de vez en cuando sueltan un taco o sueltan tal. Está bien, no me voy a rasgar las vestiduras, pero llega un momento que no me rasgo las vestiduras, pero cojo el mando y hago pling y cambio. ¿Por qué? Porque como no cambie, mi corazón se va a ensuciar. Eso sí es santidad. Eso no se trata de mis preferencias, se trata de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, etcétera, etcétera. Y por último, una esperanza, una mirada al futuro. Pedro dice de que el Señor juzgará a los que andan así. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza, un deseo de encontrarnos con nuestro Señor. Termino. El Señor nos ha dejado en una tensión. ¿Cómo vivir la santidad? Me acuerdo alguien que decía, fue un compañero de habitación cuando estaba estudiando para el ministerio, que yo creo que se despistó y acabó allí en el dormitorio de los chicos y no sabía ni por qué él estaba allí. Pero él decía, cuando estemos con el Señor ya nos cambiará. No, la santidad debemos vivirla aquí. Dios nos ha dejado en esta tensión, igual que el Señor permitió diferentes circunstancias en el desierto y así probó al pueblo de Dios para ver si permanecerían en sus mandamientos. De la misma manera, el Señor permite que tú y yo vayamos a nuestros trabajos, tengamos la televisión encendida, tengamos el móvil, nos lleguen en el correo electrónico de todo tipo de cosas. Y esas cosas prueban tu corazón para saber qué es lo que buscas. Aún nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y el Señor nos ha puesto en esta situación. Desea que crezcamos. Es el terreno para crecer, para buscar a Dios, para desechar nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo. No es una segunda obra de gracia. Es una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, centeava, etc. Necesitamos que el Señor nos ayude. Importante, que el Señor nos dé ese discernimiento. Esta epístola de Pedro tiene de todo y creo que nuestra vida debe tener de todo. Tiene esperanza, tiene descanso, tiene refrigerio, tiene paz. Pero también tiene exhortación y tiene clamor delante del Señor. Entonces, pregunta, y con esto termino, ¿cuánto hace que en tu caminar con el Señor no has sentido esa paz de Dios por su perdón? Pues espero que sí. Espero que hayas tenido momentos de a lo mejor hacer algo que sabes que no debes y realmente has ido al Señor pidiendo perdón y Dios te ha dado esa paz, esa seguridad, esa calma, gracias a Dios. Otras veces, ¿cuánto hace que no tienes una victoria? Que no sales de una circunstancia y dices, gracias a Dios por sus fuerzas porque he hecho lo que debía. Pero por otra parte, ¿cuánto hace que no ves tu corazón tan necesitado de Dios que clamas a Él, dices, Señor, por favor, como dijo David, crea un espíritu recto delante de mí. Dame un corazón que te ame y que te busque, porque mi corazón a veces es como una oveja que se aparta cada cual por su camino. Que el Señor nos dé esta vida equilibrada. La santidad no es una tortura. Es un caminar con el Espíritu muy variado y lo importante es seguir caminando con el Señor y mantener una buena conciencia
mantener integridad, de que hasta donde hemos discernido, hasta donde podemos entender, hemos hecho lo que creemos que Dios quiere de nosotros y nuestra vida está en paz con Él. De manera que si viniera, antes de terminar este culto, si el Señor nos llamara a su presencia, seguramente estaríamos delante del Señor como Pedro, entristecido por algunas cosas, pero diciéndole: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo.